les damos la más cordial bienvenida a esta jornada conmemorativa del Día Nacional de Trasplantes en Chile, organizada por la Red de Salud UC Christus. Hoy celebramos la vida, la solidaridad y el compromiso que hacen posible los trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país. Este acto médico es mucho más que una técnica, es un puente hacia la esperanza que depende de la generosidad de los donantes y sus familias y del trabajo incansable de los equipos de salud. Queremos saludar especialmente a nuestras autoridades presentes, Nóscar Navarro, de la dirección de UC Christus, que no pudo acompañarnos por una reunión de último minuto, el doctor Armando Maldonado, de la dirección del Hospital UC Christus, Pilar Domínguez, jefa del Instituto de Trasplantes UC Christus, y el doctor Pablo Born, coordinador de la unidad de procuramiento. Y por supuesto, destacar la presencia de quienes son el corazón de esta jornada, los pacientes trasplantados y sus familias, que nos inspiran con su fortaleza y nos recuerdan por qué trabajamos cada día para mejorar este proceso. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Armando Maldonado. Muchas gracias por la bienvenida, los aplausos. También les doy la más grata bienvenida a esta jornada, a nuestra casa, a nuestro hospital. En realidad para mí es un tremendo honor poder darle la bienvenida a esta gran jornada, ¿cierto?, en que conmemoramos el Día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Esta es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida, la solidaridad y también el compromiso con nuestros pacientes. El trasplante, ¿cierto?, no es solo un procedimiento médico, ¿ya? Es un acto de esperanza que une tanto la ciencia como con la humanidad y la generosidad. Cada donante, cada equipo de salud y cada familia que confía en nosotros nos recuerda que detrás de cada órgano hay una historia y una oportunidad para seguir viviendo. Hoy, más que nunca, debemos reafirmar nuestro compromiso con la excelencia, con la equidad y la educación en torno a la donación y el trasplante. Que esta jornada también sea un espacio para poder compartir ciertos conocimientos, experiencias y desafíos, siempre con el objetivo de poder mejorar la calidad de vida de quienes esperan una segunda oportunidad. En esta oportunidad también quisiera poder compartirles un testimonio de uno de nuestros pacientes que durante el fin de semana me lo envió por correo electrónico. Así que les voy a leer el correo que me mandó. Buenas tardes. Ya ha pasado bastante tiempo desde mi hospitalización en el UC Christus. Mi última intervención fue hace 1 año y 9 meses, un trasplante de corazón. Y posteriormente, hace 8 meses, un trasplante de riñón. Hoy quiero agradecerles nuevamente por toda la ayuda profesional y humana que me brindaron durante todo este proceso. Un especial reconocimiento a todo el personal que me atendió y a los médicos que me acompañan hasta el día de hoy. Quiero contarles, y que por favor lo transmitan al equipo, que gracias a su trabajo y dedicación he quedado en tan buenas condiciones que estoy cumpliendo un sueño que tenía desde hace muchos años: realizar un viaje largo por los canales del sur. Tomaré un barco en Puerto Montt, llegaré a Puerto Natales y luego recorreré Tierra del Fuego en un camper, en pleno contacto con la naturaleza, y de regreso recorreré la carretera austral completamente. Deseaba que lo supieran, porque soy un paciente profundamente agradecido por todo lo que hicieron por mí y que ayudaron a concretar un sueño. Muchísimas gracias. Un afectuoso saludo, Maximiliano Pumarino. En el correo, Maximiliano nos juntó esas fotos también, ahí para mostrar cómo está viviendo este sueño, y que si no fuese por la oportunidad que se le dio con el trasplante, no lo podría estar haciendo. Y tal como veo que hay varios
de nuestros pacientes que han sido trasplantados, que nos acompañan acá, que probablemente les hace sentido también esta historia. Así que muchas gracias a todas y todos por estar aquí, por ser parte de esta misión que nos inspira y que nos une. Muy bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Maldonado. Estas nos motivan a seguir avanzando en este camino. Y para continuar, daremos paso a Pilar Domínguez, la jefa del Instituto de Trasplante, quien nos presentará nuestro nuevo cuaderno Mi Trasplante, una herramienta diseñada para acompañar a nuestros pacientes en cada etapa del proceso. Buenas tardes y muy bienvenidos. Es realmente una alegría poder reunirnos para celebrar, ver a que tantos pacientes, tantas historias hemos podido recorrer en conjunto. Y es muy gratificante vernos a todos juntos en otro escenario que no sea en el día del trasplante, los controles, sino que seguir aprendiendo de este proceso. Y no estamos solo para hablar de trasplantes hoy aquí. Estamos aquí para hablar de vida, de la vida que se recupera y de la esperanza que renace. Como enfermera de trasplante, he tenido el privilegio de acompañar a muchas personas en sus historias únicas, llenas de desafíos y de valentía. Cada uno de ustedes ha recorrido un camino que exige coraje, han enfrentado miedos, han confiado en otros y han apostado por la vida. Porque ustedes son un testimonio vivo de que la solidaridad salva vidas. Como ya se ha mencionado, el trasplante no es solo un procedimiento médico, es un acto de amor, de confianza y de esperanza. A ustedes, trasplantados, gracias por su valentía y confianza. Gracias por enseñarnos que la adversidad puede transformarse en fuerza y en vida. Gracias por los equipos de trasplante que no se rinden, por las familias que sostienen y por los donantes que con su generosidad hacen posible este milagro. Hoy estamos celebrando lo logrado, pero también reconocemos lo que aún queda por recorrer, porque vivir con un trasplante es un viaje continuo que requiere cuidados, aprendizaje y apoyo. Que esta jornada que viviremos hoy sea un espacio de encuentro, conocimiento y gratitud. Sigamos construyendo juntos esta red de vida. Entonces, a modo de introducción, era justo lo que les estaba hablando, ¿cierto? Ustedes ya seguramente muchos venían con restricciones, con atenciones con nutricionista, y luego del trasplante tenemos una etapa bien aguda, que es la etapa intrahospitalaria, donde empezaron o volvieron a comer de a poquito, y cuando se fueron a la casa se fueron con indicaciones que eran bastante restringidas, pero sobre todo en cuanto a la manipulación de los alimentos. Lo más probable es que a todos ustedes les hayan dado el todo cocido, ¿cierto? Todo lo tenían que comer cocido, la manzana, la pera, todo era cocido. Y eso principalmente porque todos ustedes se fueron con medicamentos inmunosupresores que les bajan las defensas. Y los alimentos no son inocuos, estériles, ¿ya? La mayoría de los alimentos que nosotros preparamos en nuestras casas, los refrigeradores, el microondas, el spongy con el que lavamos, ¿cierto?, los platos, todos tienen un poco de carga bacteriana y por lo tanto nosotros nos tenemos que cuidar de que esa carga bacteriana no sea tan alta para que nos llegue a enfermar. En el fondo, nosotros queremos mantener una alimentación segura y cuando hablamos de alimentación segura estamos hablando de que sea una alimentación sana, pero a su vez con una manipulación que genere que la comida sea inocua para ustedes, ya que lo que queremos es evitar, proteger por sobre todas las cosas al injerto que le acaban de trasplantar, pero por sobre todas las cosas también evitar complicaciones, ¿ah? No tener que volver a entrar al hospital porque tuve una gastroenteritis o porque estoy con mucho vómito o diarrea y me deshidraté y necesité venir a la urgencia. Esas cosas tratar de evitarlas porque finalmente ya seguramente hemos estado harto hospitalizados, viniendo al médico y agregarle una complicación más no es la idea de la alimentación.
¿ya? Entonces, por eso es que la manipulación de los alimentos y la higiene que tenemos que tener al momento de manipularlos es muy importante. Estos son los 4 puntos clave de la manipulación segura de los alimentos. La limpieza, evitar la contaminación cruzada, que vamos a hablar de qué se trata, la cocción de los alimentos y la conservación, que también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en cuanto a la limpieza, como medidas generales, ¿cierto? Nosotros sabemos que lavarse las manos antes de manipular alimentos es muy importante, pero también cuando ya tal vez se nos ha dado permiso para dejar de comer todo cocido, ya que eso puede ocurrir, depende de la inmunosupresión de cada persona, pero puede ocurrir, por ejemplo, más o menos a los 3 meses, que ya nos digan, sabes que ya no es necesario comer todo cocido, pero hay que lavar las verduras muy bien, hay que desinfectarlas muy bien y sobre todo aquellas que tienen cáscaras duras. Yo siempre le digo a los pacientes, los que tienen cáscaras duras, ahora viene, por ejemplo, la época de la sandía del melón, ¿cierto? Podemos comer sandía y melón, no es necesario cocerla, pero es muy importante lavar esas frutas que son grandotas por fuera bien. ¿Por qué? Porque el cuchillo va a pasar desde afuera hacia adentro y si yo no lavé bien la sandía voy a arrastrar toda la suciedad desde la cáscara hacia adentro de la fruta que viene súper inocua y sin contacto con el ambiente, ¿ya? Entonces, lavar las frutas y verduras bajo el chorro de agua usando un cepillo y esponja si ustedes quieren, sobre todo en aquellos que tienen cáscara dura, como les comenté, melón, la sandía, el plátano puede ser, la palta, la naranja, ¿ya? Que tienen cáscaras bastante duras. En el caso de aquellas que sean de hoja, las podemos desinfectar con un poquito de cloro. En general, la mezcla que nosotros recomendamos es 1 cucharadita de cloro en 1 litro de agua, ¿ya? O media cucharadita de cloro si ustedes quieren en estas botellitas de 500 ml. Y con esa solución, ¿cierto? La cual vamos a higienizar, no solamente para las verduras que sean de hojitas como verdes o que sean más livianitas, ¿cierto? Que simplemente las queremos desinfectar, sino que también desinfectar con esos mesones, todos los utensilios con los que ustedes ocupan las tablas para picar, ¿ya? Y que desinfecten todo en el fondo lo que están ocupando. Otra cosa súper importante es el refrigerador. En un inicio, cuando yo recién estoy trasplantado los primeros meses, podríamos decir los primeros 3 meses, se recomienda que se haga una limpieza bastante constante. Tratar de sacar todo lo que está en el refrigerador y limpiar al principio toda la semana y ya después pasa un mes cada 2 semanas y después cada 1 mes ir limpiando los refrigeradores con esta misma solución de 1 cucharadita de cloro en 1 litro de agua, ¿ya? Esto principalmente para evitar la contaminación que naturalmente se forma dentro de los refrigeradores. Los refrigeradores, si bien mantienen bien a raya la proliferación de bacterias, no significa que no hayan, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de ir limpiando lo más posible el refrigerador. Y lo otro, cambien el spongy de y todo, ¿ya? Esos también tienen una carga súper importante. Entonces, generalmente se recomienda que la gente los cambie cada 3 semanas. Paciente trasplantado y sobre todo durante los primeros 3 meses, cambiar ese sponge ojalá cada 7 días, ¿ya? Es más rápido el recambio justamente para evitar que junte tanta contaminación y bacterias. Bien, la contaminación cruzada se trata justamente cuando alimentos que están crudos y principalmente pensando en las carnes crudas tienen una carga bacteriana importante, por eso en general nosotros cocemos las carnes y luego las comemos, nunca las comemos crudas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ocupamos las tablas para cortar la carne, ¿cierto? Sacarle la grasa, lo que nosotros queramos, picar lo que sea de carne, es importante que esa tabla ustedes la marquen que es de cárneos. Y que si con ese cuchillo y con esa tabla ustedes ocuparon para cortar carne cruda, bajo ningún punto de vista vuelvan a manipular o a manipular alimentos con esa misma tabla y con ese mismo cuchillo. Ejemplo, acabo de cortar unas tiritas de pechuga de pollo, ¿cierto? Porque quiero hacer un chop suey y después voy a hacer ensalada de tomate con un poco de zanahoria y ahí mismo voy a tal vez picar el tomate o la zanahoria. Si hago eso, contamino el tomate y contamino la zanahoria, ¿ya? Por lo tanto, es importante que las tablas sean distintas para alimentos crudos y para alimentos cocidos. Lo otro muy importante, si es que ustedes van a descongelar la carne, siempre en el refrigerador, pero en las bandejas inferiores. La comida que esté ya preparada, lista, que ustedes la prepararon del día anterior, bandejas superiores, ¿ya? Lo mismo si es que están, por ejemplo, quesillos, yogur, jamón de pavo, cualquier cosa que ustedes le agreguen al pan y que sea de uso inmediato, siempre bandejas superiores
y en las bandejas inferiores las carnes crudas para descongelarlas. Y es importante no utilizar, como les dije, las cosas o los cubiertos que sean de carnes crudas, ¿cierto? En la misma manipulación en donde vamos a cortar o cocinar o preparar alimentos que ya están cocidos previamente. Bien, es muy importante también que durante las primeras etapas del trasplante, acá estamos hablando en una buena parte, ¿cierto? Que siempre comamos con la comida y las carnes bien cocidas. Nunca vamos a pedir una carne 3/4, ni que, ¿cierto? Sobre todo la carne de vacuno, ni vamos a pedir ceviches, ¿ya? Sino que lo que nosotros queremos es que la carne de vacuno, la carne de pollo, la carne de cerdo, sabemos por costumbre que la carne de cerdo y la carne de pollo siempre tienen que estar muy bien cocidas, pero la carne de vacuno, hay gente que la pide 3/4, ¿cierto? Y esa la tenemos que cocinar muy, muy bien. El pescado también cocinarlo muy, muy bien, que ya quede blanquito, ¿cierto? Que no quede transparente. Y los huevos, que también hay mucha gente que se los come, ¿cierto? Como huevo a la copa, huevos benedictinos, tenemos que comerlos 100% cocidos, ¿ya? Es muy común que cuando ustedes se vayan de alta, ¿cierto? En la pauta, recuerden que ustedes muchas veces lo mandan con un régimen liviano, no salga el huevo, o salga la clara pero la yema, ¿cierto? Pero eso es un régimen liviano que no hay que seguir por tanto tiempo, lo vamos a hablar después. Y después cuando ya incorporamos el huevo, que puede ser en tortillas, en budines, y en preparaciones como también, por ejemplo, postres o salsa, que siempre vaya bien cocido el huevo. El huevo no tiene que ir crudo, bajo ningún punto de vista. Y también evitar preparaciones que sabemos que pueda tener el huevo crudo, como por ejemplo mayonesa, ¿cierto? O algunas salsas que puedan tener el huevo crudo propiamente tal. Bien, acá les pongo una tabla de conservación de los alimentos. Vamos a tener preguntas al final, de conservación de los alimentos, ¿ya? Esto es mucho más estricto de lo que ustedes van a encontrar que se permite la conservación habitualmente, de cuánto se recomienda conservar, ¿ya? Porque hay una técnica que nosotros ocupamos mucho los nutricionistas, que es el batch cooking, que es cocinar previo o organizar mi alimentación. Entonces uno cocina previamente y le dice a las pacientes que tengan organizado su semana, por ejemplo, con la alimentación. Eso con pacientes recién trasplantados nosotros no lo podemos hacer ni lo podemos recomendar, porque la carga bacteriana, si bien es baja durante la refrigeración, nosotros queremos que se mantenga baja y nunca suba, porque ustedes tienen una inmunidad que es más baja que las personas que nos han trasplantado. Esto no significa que si ustedes me dicen, pucha Silvana, pero es que voy a preparar, me compré un trozo que tiene 3 kilos de carne y lo voy a preparar entero, no lo voy a andar cortando, preparando un poquito para... Lo preparan entero, no hay problema. El punto es que ustedes en la casa pueden comer, por ejemplo, si es carne, pollo, pescado, comida preparada, lácteos abiertos, lo van a ocupar de un día. ¿Ya? Si eso se preparó, casi que se comió y a lo más puede tener un día de refrigeración. Tope. Si es que todavía queda de esa preparación, el resto de la familia puede seguir comiéndolo. No hay ningún inconveniente, pero ustedes ya no. ¿Ya? Y después, como ustedes ven, hay otra columna que dice 2 días. ¿Y esto por qué? Porque en un inicio, cuando ustedes están recién trasplantados, primer mes, hasta el tercer mes, incluso hasta el sexto, si es que todavía no les han bajado mucho la inmunosupresión, son pacientes que están muy propensos a tener infecciones transmitidas por los alimentos. Por lo tanto, nosotros les pedimos que continúen con el día tope de preparación para poder ocupar esa carne, ese pollo preparado, esa comida preparada. Pero cuando ya hemos pasado tal vez los 6 meses, que ya están casi en la meseta con la que se van a quedar durante un año con la inmunosupresión, nosotros decimos, bueno, ahí ya podemos pasar los 2 días, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esto no es súper rígido, sino que depende de cómo vamos avanzando en el trasplante. Soy un paciente trasplantado de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses o de 10 meses, ¿sí? Ahí hay una diferencia porque justamente la inmunosupresión y sus niveles de defensa van cambiando y son distintos. Por lo tanto, es por eso que tenemos esta tabla. Ahora, les repito que esta tabla es mucho más estricta de las tablas normales en las que podemos encontrar que las personas pueden refrigerar los alimentos. Porque, por ejemplo, la carne cocida se puede recomendar hasta 3 días refrigerada, ¿ya? Pero nosotros no se los recomendamos a ustedes por la carga bacteriana. Y esto es un poquito, cosas importantes. Después de que cocino la carne, ¿cierto? Cociné la carne, hice mi chop suey como les estaba contando, tengo 2 horas para refrigerarlo.
Por lo tanto, tengo que hacer un enfriamiento rápido. Y ahí muchas veces lo que nosotros les pedimos es que siempre tengan hielo disponible, porque yo puedo agarrar un bol con hielo y colocar la preparación en otro bol, digamos, sobre eso para hacer un enfriamiento rápido de mi preparación. No queremos que ustedes obviamente pongan cosas calientes dentro del refri porque si no, igual va a bajar la temperatura muy lento. Lo que yo quiero es bajarle rápido la temperatura a esa preparación para que en 2 horas yo la puedo refrigerar a los 4-5 grados, ¿ya? Lo que sí se recomienda para ustedes también es bajar un pichintún el grado del refrigerador. Normalmente los refrigeradores se dejan a 5 grados. Bájenlo un pichintún a 3, 4. ¿Por qué? Porque entre más cargado esté el refrigerador, generalmente más temperatura tiene. Entonces, para que se aseguren de que realmente estén bajo los 5, pueden bajar un poquito la temperatura del refri. Generalmente, si ustedes lo abren ahora llegando a la casa, va a estar en 5. Bájenlo a 3, 4 para asegurarse de que esté manteniendo siempre la temperatura bajo los 4 grados por lo menos. Lo que ustedes pueden ver acá es el crecimiento de 2 bacterias distintas en pechuga de pollo, ¿ya? A su izquierda ustedes pueden ver Salmonella y allá ven Staphylococcus aureus. Y la línea gris, que es la que está más acostada, ¿cierto?, es justamente aquella pechuga de pollo que está siendo conservada a 5 grados Celsius. Entonces ustedes ven que el crecimiento de las bacterias es muy planito, casi inexistente, ¿ya? Y tenemos una pechuga que se está desde las 0 hasta las 12 horas, mientras que aquellas pechugas de pollo que estaban en 25 o 20 grados, que podría ser temperatura ambiente hoy día, ¿cierto?, tienen un crecimiento exponencial de la carga bacteriana, de las bacterias que crecen con mucha facilidad. Por eso es que tenemos que preparar la comida, sobre todo las carnes, enfriar rápido, 2 horas después ya tiene que estar en el refri y ojalá haber tomado los 4 grados de temperatura para que sea justamente esta curva planita que estamos viendo la que nosotros generemos, ¿ya? Y esto es un poco también por qué 1 o 2 días. Acá lo que ustedes ven es cómo crecieron las bacterias a 5 grados Celsius, pero después de los distintos días. Abajo ustedes ven entre 0 a 12 días. Y antes de que parta esta línea continua que ustedes ven al centro, vemos los primeros 2 días, donde vemos que la carga bacteriana se mantiene baja y casi estable, pero después ya del tercero o cuarto día empieza a crecer la carga bacteriana. No de una manera tan brusca o gigantesca, pero sí peligrosa para un paciente inmunosuprimido. Por lo tanto, es por eso el fundamento en que nosotros dejamos las recomendaciones de comida preparada entre 1 o 2 días. ¿Cuáles son los alimentos que nos permiten dejarlos un poquito más en el refri luego de prepararlos? Son las verduras, ¿ya? Las verduras, legumbres que no tengan nada de carne. Bien, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que evitar? Los que nos generan mayor riesgo. Bueno, justamente aquellos que sean alimentos crudos, ¿cierto? Como ceviche, sushi, mariscos crudos, ¿ya? Pero también tenemos que tener mucho cuidado con los quesos, tipo brie, camembert o el queso azul, que en general son quesos que pueden venir poco pasteurizados, ya que necesitan bacterias justamente para tomar su sabor. Los embutidos, salchichas, patés, vienesas, longanizas, tienden a tener mucha manipulación para su preparación, para su formulación, ¿ya? Necesitan carne molida, grasa molida, una manipulación mucho más grande que la carne en sí y por eso no se recomienda. La miel sin pasteurizar, hay que tener cuidado con la toxina botulínica que también se desarrolla en la miel, por lo tanto las miel tienen que estar pasteurizadas, brotes crudos de alfalfa y soya y ensaladas preparadas. Muchas veces nosotros les pedimos que no coman afuera, ¿cierto?, en la primera etapa del trasplante porque no sabemos cómo ha sido la manipulación justamente de estas verduras. Ustedes hacen todo un proceso para comer la ensalada y no sabemos realmente si en el restaurante hacen lo mismo, entonces por eso es que no se los recomendamos. Y recomendaciones prácticas de la vida diaria: preferir comidas recién preparadas, no probar alimentos que tengan mal olor, mal aspecto, evitar comer en puestos de personas como en puestos ambulantes o comidas buffet. Las comidas buffet, ¿por qué no las recomendamos? Porque se mantienen a 60 grados más o menos los baños María. Entonces baja mucho la temperatura de esa preparación, ¿ya? Entonces por eso no lo recomendamos.
Al salir de la casa, si es que van a llevar comida, si es que es comida helada, tratar de llevarla con bolsas térmicas o alrededor tratar de ocupar hielo o cosas así que mantengan la cadena de frío. Y en el caso de que sean comida caliente, tratar de mantener también muy poco tiempo de traslado, pero que sean con buenos termos que mantengan la temperatura. Y, lógicamente, todos estos utensilios que ocupemos, siempre lavarlos bien, desinfectarlos para evitar justamente que se contamine la preparación. Bien. Y ahora quería hablarles un poquito de la otra parte. Esto es solamente, ¿cierto?, preparar comida, pero ustedes luego del trasplante, como hablábamos, comienzan a comer de a poco nuevamente. Entonces, lo más probable es que a todos les hayan dado sopa, jalea, té en el hospital y que después hayan pasado por las galletas, el quesillo, ¿cierto? Hayan probado arroz con pollo, carne con arroz, mucha manzana cocida, ¿cierto?, que es lo del hospital. Y llega el momento del alta, ya ustedes les van a dar una pauta, y la pauta es como un poco rara porque tal vez nosotros podíamos comer cebolla sin problema y ahora la cebolla sale prohibida. O hay otros tipos de alimentos y uno dice, pero ¿por qué no podría comer esto? ¿Cierto? Como la yema del huevo, que antes tal vez a mí me dejaban comer un huevito y ahora no puedo comer yema de huevo. Entonces eso es porque se habla de un régimen liviano, ¿ya? El régimen liviano lo que quiere es evitar la distensión abdominal, el meteorismo. Entonces, ¿para qué queremos evitar eso? Porque ustedes han sido operados muchas veces de la parte más bien abdominal, ¿cierto? Y lo que queremos es evitar sintomatología confundente. Que ustedes por comer, por ejemplo, al otro día en su casa porotos con rienda, lleguen con un dolor de guatatal a la urgencia, que el doctor los manda a hacer un TAC de abdomen, cuando en verdad era simplemente un gas y no era nada preocupante, ¿ya? Entonces, nosotros queremos justamente no evitar complicaciones, que no se nos confundan las enfermeras. Imagínense ustedes escribiéndoles que les duele la guata a la enfermera desesperada sin decirle qué van a hacer. Entonces, queremos evitar ese movimiento y esa preocupación excesiva y ese miedo que pueden tener por sentirse mal después de comer. Ahora, ese régimen que les dan al alta no debiera durar más de una semana y de ahí ya deberíamos empezar a comer de a poco de todo y se nos abre todo el espectro, ¿ya? Para los pacientes, por ejemplo, que eran trasplantados renales, el potasio ya está bien, el fósforo ya está bien, ¿cierto? Por lo tanto, podemos volver a comer papas o palta o plátano, pueden volver a comer queso, ¿cierto? Un pan con queso derretido, tal vez. Entonces, esas cosas se empiezan a abrir la alimentación y ustedes también empiezan a sentir los sabores muchas veces nuevamente distintos, empiezan a comer más variedad de alimentos, empiezan de nuevo a probar tal vez pebre, ají y tantas comidas que tal vez antes pensaban que las tenían restringidas. Ahora ya no tenemos restricción alimentaria, pero tenemos que cuidar nuestra salud. Y muchos de los pacientes después del trasplante, debido a los corticoides, a la inmunosupresión, quedan pacientes con mucho riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, ¿qué significa para nosotros como equipo de salud cuando decimos el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular? Bueno, que tenemos riesgo a que el paciente se nos infarte o que tenga un accidente cerebrovascular, que se le tape una arteria en alguna parte, ¿ya? Entonces, como queremos evitar eso, es que la alimentación saludable, lo que ustedes elijan, de nuevo, tiene que ser lo mejor para ustedes en esta nueva etapa. Entonces, las recomendaciones son simples, ¿ya? Yo no quiero que ustedes piensen que van a estar a dieta. No. Esto es como volver a la alimentación de los años 70, de los años 80, donde la primera recomendación es hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo, no lo compre. ¿Quiere comer algo dulcecito? Haga el queque, pero hágalo usted, ¿ya? No lo compre de bolsa, porque cuando uno lo compra de bolsa sale benzoato de no sé qué cosa, clorhidrato de no sé qué cosa, y esas cosas son puros preservantes que no son naturales, mientras que un huevo uno lo hace con mantequilla, ¿cierto? Con huevo, con harina, con azúcar, que son finalmente productos nobles, ¿cierto? Sin tanto procesamiento, es mucho mejor que comprarlo, ¿ya? Entonces, siempre la recomendación es vuelvan a la comida de antaño, donde se hacían todas las comidas chilenas, son completamente sanas. Como de fruta, de verdura, nos ayuda muchísimo a bajar el colesterol, por eso los indicamos tanto, ¿ya?
Y como justamente yo les contaba, ustedes quedan con un riesgo cardiovascular elevado, el colesterol nos puede tapar las arterias, entonces comer con más fibra hace que baje ese colesterol malo y que nos ayude justamente a que no se nos produzca ninguna complicación después del trasplante. Las legumbres son alimentos pero extraordinarios, se recomiendan 2 veces a la semana, pero ustedes si quieren consumirlos más ahora como ensaladas, como acompañamientos, no hay ningún problema. Y los aceites siempre los van a poder ocupar. El aceite de oliva a veces es muy caro, pero el de canola es mucho más accesible y es un buen aceite vegetal. La palta también nos ayuda mucho, los frutos secos son muy, muy buenos. Y el pescado también, que tenemos una muy buena costa, comerlo bien cocido también nos ayuda muchísimo a la parte cardiovascular. Evitar las carnes ultraprocesadas, eso siempre lo vamos a recomendar, ¿ya? Todas las vienesas, longanizas, salchicha, eso tiene bastante grasa, bastante sal, además de la manipulación alta que hablábamos antes para los pacientes que están inmunosuprimidos. Los lácteos descremados sin ningún problema, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de lácteos descremados, por ejemplo, con huevito, uno puede pensar en volver a preparar una leche asada o preparar un rico flan o un arroz con leche casero en la casa, ¿ya? Y súper importante, evitar el alcohol, ¿ya? Durante por lo menos el primer año de trasplante, es muy importante. Y también lo otro que recomendamos mucho es que eviten los jugos de fruta, ¿ya? Esa es una recomendación que en general se la damos a todo el mundo, no solo trasplantados. Los jugos de fruta no se le recomiendan a nadie porque entran muy rápido al cuerpo y generan un aumento del azúcar en la sangre muy rápida. No se lo recomendamos ni a los niños, ni a los abuelos, ni a los adolescentes, ni a gente sana, ni a gente trasplantada. Nuestro lema es: la fruta se come, nunca se toma, porque cuando tengo que hacer jugo de manzana ocupo muchas manzanas. Si hago jugo de naranja, aunque sea natural, es mucha naranja, ¿ya? Y el cuerpo no sabe cómo manejar tanta azúcar, por lo tanto lo ponemos en un grave aprieto, por lo tanto traten de evitarlo, ¿ya? Eso. Bien, otra recomendación súper importante: si hay alguna de las cosas que ustedes vieron acá que están haciendo o que quieren hacer, los cambios de hábitos siempre les recomendamos que los hagan lentos. Si hay alguno de estos que ustedes dicen, chuta, eso no hago ninguno, vayan por uno, ¿ya? Tal vez si quieren comer más frutas y verduras, que ese sea el cambio. Si estaban comiendo muchos ultraprocesados, empiecen a cocinar ustedes, ¿ya? Vayan haciendo los cambios de a uno porque ustedes ya tienen hartas idas al doctor, hartos medicamentos que tomar, sus vidas continúan y tienen preocupaciones, por lo tanto, para que se genere un hábito, vayan haciendo los cambios de a poco, ¿ya? Para alcanzar una alimentación más saludable. No se estresen con hacer todas estas recomendaciones de un golpe, sino que de a poquito. Bien, entonces importante la manipulación de los alimentos, ¿cierto? Bien higiénica para evitar complicaciones, principalmente infecciones transmitidas por los alimentos. La preparación, el almacenamiento y la conservación, sobre todo durante los primeros meses del trasplante, tiene que ser bien estricta. Y esto juntamente porque nosotros siempre les explicamos a ustedes que tienen unas defensas más bajas. Es simplemente por eso, y por eso uno se pone tan quisquilloso de que cuánto lleva abierto el yogur, cuánto lleva abierto el quesillo, ya no puedo comer, pero siempre que se lo coma otra persona de la familia. Y la idea de la higiene estricta de los alimentos más una alimentación balanceada es justamente lo que nosotros llamamos una alimentación segura para los pacientes después del trasplante. Y eso es lo que nosotros queremos para que ustedes cuiden su injerto por mucho tiempo, pero también su salud en general, ¿ya? Que muchas veces ya su injerto y su órgano nuevo va a trabajar tiquitaca, pero no queremos que se enfermen de otra cosa. Y eso también es muy importante para que ustedes tengan una excelente calidad de vida después del trasplante. Eso, muchas gracias. Y las toxinas son súper resistentes al calor, entonces no las deberíamos ocupar igual, ¿ya? Ni para los niños tampoco, ¿ya? Por allá hay más preguntas. Por allá y por allá. Hola, te Hola. quería preguntar sobre los alimentos congelados. Los Porque congelados. Yo, por ejemplo, cocino y lo que me sobra lo congelo. Pero no te escuché hablar en toda la presentación de congelado. Sí, porque en la primera etapa del trasplante evitamos que congelen y consuman. Ya, pero yo llevo 4 años. ¿Qué pasa? Ahí sí no hay ningún problema. Sí, ok. sí. Otra Es en la pregunta primera que voy a etapa. Yo siempre he tomado agua mineral, que fue lo que me dijeron, que no podía tomar más agua de la llave. ¿Qué pasa ahora con los nuevos dispositivos que hay, que tienen no sé cuántos miles de filtros?
Sí, los filtros generalmente sacan la parte como de electrolitos del agua, las sales, no sacan las bacterias. Ah, ok. Entonces, por eso es la recomendación del agua cocida o las aguas minerales. Ah, ok. Esa Sí. es mi pregunta. Eso. Gracias, Miguel. Hola. Hola. Consultar desde la medicina basada en evidencias la interacción del jugo de Te piña con los inmunosupresores, especialmente con el Tacrolimus. Hay poca con el jugo de piña, es el pomelo. Es el jugo de pomelo el que tiene evidencia de interacción. Ok. En exámenes en ayuna se reporta que el jugo de piña baja el nivel de Tacrolimus y por eso era mi consulta. ¿Qué Pero es lo sí dice tiene la que- comunidad científica Pero al sí, respecto? pero sí tiene que estar en ayuno. ¿Por qué tomo jugo de piña? El jugo, o si tenemos que tomarnos un examen en ayuno, el ayuno no permite jugos, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente que ahí estaría alterando el examen, pero no solo el de tacrólimo, hay muchos otros, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes entiendan que cuando dicen el examen se lo están pidiendo en ayuno, ustedes solo pueden tomar agua, ¿ya? Los jugos ya rompieron el ayuno, ¿ya? Es importante. Buenas tardes, mi Hola. nombre es Francis Fuentes, 36 años de trasplante renal y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina sobre el uso del kefir Ajá. y sobre el uso de la kombucha? Ya, son excelentes fermentados, muy buenos. Usted lleva mucho tiempo trasplantado, por lo tanto no hay ningún problema en que los consuma. Pero en la primera etapa del trasplante no podemos ocupar fermentados, porque justamente los fermentados en la kombucha, el kefir, tienen bacterias, ¿ya? Que crecen y que fermentan el alimento y lo cambian de sabor, de pH, cambian su acidez, ¿ya? Las bacterias justamente lo que hacen es fermentar la leche y por eso se transforma el yogur y acidifican la leche y por eso se transforma en un yogur. Entonces esas cosas las tenemos que evitar, justamente yogur de pajarito, kombucha, en la primera etapa del trasplante, ya pensemos más o menos un año completo y posteriormente ya sí los podemos comenzar a consumir. Ya, el chucrut es lo mismo también, hay que evitarlo. Hola, Hola. mira, quedé con una duda con los alimentos cocidos. Hay gente que le echa vino, no sé, a las carnes y dice, no, si está cocido, el licor se le va y puedes comer igual. Yo soy trasplantada de hígado, así Sí. que en 2 años. Nosotros preferimos que eviten cocinar con alcohol. Claro. Sí, tanto todas las cosas, tortas, que a veces una gente le echa como un remojado a la Ahora el pan torta, de Pascua también. el pan mucha de gente Pascua, le echa el ron, ron. exactamente. Entonces, también, qué bueno. Todo Y eso lo evitarlo. otro, nosotros consumimos agua en bidón, en la máquina y todo eso. Ajá. ¿Esa se puede tomar? ¿O Sí. tengo que tomar mineral nomás? Sin gas? Lo que pasa es que hay que ver que el agua, el dispensador del bidón tenga sus mantenciones al día, porque esos también tienen filtros que se cambian y tienen que ser removidos durante el tiempo, porque esos filtros pueden justamente juntar muchas veces hongos. Entonces, pero esas máquinas tienen recambios de filtro y mantenciones que tienen que estar al día. Eso. Gracias. Buenas tardes. Hola. Silvia Córdoba, trasplante de hígado 1 año 8 meses. Yo adoro las tortillas. Todos las adoro. Estaba haciendo un experimento, así como, ay, me va a caer mal o no. Sí, Al principio las cocía, pero quedan así como feas. sí. Y ahora le echo una tetera de agua hirviendo, la hago bien así, Perfecto. cerillito, todo. Ujú. Se tiro agua hervida, les dejo ahí un ratito. Ujú. ¿Estará bien? Está bien, sí. Está bien. Me gustaría que las desinfectara un poquito igual, porque son muy de tierra, son muy de arrastre. Con un pichintún de esta solución de cloro, una cucharadita en 1 litro, y con eso un poquito, simplemente en esa remojada que le pega con el agua caliente, agréguele un pichintún de cloro y después las lava bien, pero simplemente para evitar cualquier bacteria que haya quedado por ahí, porque el agua caliente tal vez no las va a matar en un 100%. Perfecto. ¿Ya? Yo tengo una productora de eventos, soy de Viña, y cero alcohol, así que ha sido bien complicado porque tengo barra libre. Así que ha sido terrible. Sí. Traguitos sin alcohol.
ya que hay Todos, todas sí, todas estas ideas de mocktail, todas estas ideas de mocktail son muy buenas, sí. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Los jengibres como un poco machacados, ¿cierto? Con ocupar hojas de menta, hojas de albahaca, ocupar de repente aguas saborizadas, es muy buena alterar y terminarlas con agua con gas para darle un poco de esas sensaciones de sparkling, ¿cierto? Como Claro. rico, esa es la idea. Ocupar todos esos mocktails, que hay muchos hoy día en Instagram, ustedes pueden encontrar gente que hace unos mocktails fantásticos con arándano, con piña, con distintas, pero esos son, sí, son más sanos. Ya. Sí. Yo me compré estos sartenes Antiadherente. cerámico. Cerámico ya. Entonces, todo lo que para freír huevos no se necesita aceite. Ajá. Todo lo que es frito, yo lo hago en estos aceites, en estos sartenes de cerámico y no se pega. Y no se pega, sí. Todo lo que es salmón, a la plancha, así que un poco eso, porque antes hacía a huevos fritos en agua. Ujú. Mi No mamá queda me tan enseñó. rico, claro. Pero no, No el queda tan sartén rico. de cerámico es maravilloso porque no puedes echar el spray como para mojar un poquito con aceite y hace todo ahí perfecto. Eso. Y ni un problema. Claro, Esa es la muchas idea. gracias. Súper. Hola, buenas Hola. tardes. Soy Alejandra, trasplantada de hígado hace 6 meses. Y me llamó la atención de tu presentación que dijiste que se podía comer frutos secos. Sí. Y yo nomás recuerdo me dijeron que lo que nunca podía comer más en la vida era frutos secos. Durante la primera etapa, sí. Pero ¿La nosotros sí primera etapa? recomendamos durante los primeros 6 meses. Pero, por ejemplo, el maní que viene encascarado viene muy limpio. ¿Ya? Lo importante es que tú cuando lo manipules tengas las manos limpias. Lo mismo el pistacho, por ejemplo. Las ¿Ya? nueces también. Las nueces también. ¿Ya? Y con respecto al tema de la congelación, también tú contestaste de que era en la primera etapa. La primera etapa son 6 meses entonces. Hasta 1 año para la congelación. Nosotros esperamos más. Sí, Ya, sí, sí, un sí. año. Después Sí. de un año podría empezar A comer comida congelada que hayas preparado tú y trata de partir por las cosas de verduras, lentejas. ¿Ya? Recuerden siempre que las papas no hay que congelarlas porque no duran, ya les van a dar un vómito atroz. Pero lentejas, porotos, partan por esas partes que simplemente es arroz con una legumbre, ¿ya? Que dura mucho más que las carnes. Ok, gracias. Hola, doctora. Una consulta. ¿Algún consejo para la ansiedad? Para la ansiedad. Para todos, claro. Y lo otro, yo sigo tomando mucha agua, 3 a 4 litros, y me prohibieron de primera todo lo que eran las infusiones. Entonces ya después de 8 meses podré ya empezar a tomar infusiones, por ejemplo, un agua de limón. Para sustituir- Agua de limón, por supuesto, porque el agua de limón es súper tranqui, para claro. poder sustituir la cantidad de líquido. Exactamente. Para quitar el ácido. Exactamente, sí, sí. Puede tomar agüita, echarle un poquito de limón. En este tiempo, si es que usted, por ejemplo, lo lava muy, muy bien, puede echarle también un poquito de menta para que no le quede tan fome la agüita, ¿ya? Pero esas cosas sí pueden tomar. La ansiedad, la verdad es que uno acostumbra, ¿cierto?, a picotear cositas. Entonces, muchas veces cuando tenemos pacientes que están muy ansiosos y que escapa un poquito esa ansiedad a través de la comida, les pedimos que coman bien fraccionadito, ¿ya? De a poquito, exacto. Entonces tal vez nosotros les decimos, mira, al almuerzo no te comas el postre al tiro, retrásalo un poquito. Lo mismo en la cena para que tengas una colación nocturna y así tienes varios momentos de comida en el día, ¿ya? Y lo otro, para desinfectar las verduras y todo lo que tiene que ver utensilios, superficie, utilizo el alcohol de 70-90 en realidad, en vez del cloro. Para, por ejemplo, yo no como nada todavía sin cosas. Sí. En realidad la alimentación después de todo lo que uno vive es como me Sí. siento más sano. En la parte alimentaria se ocupa muy poquito el cloro para la desinfección de superficie, casi de hecho no se ocupa. Se ocupa más o el cloro disuelto en agua o el amonio cuaternario, ¿ya? Para matar justamente bacterias que son más alimentarias, que vienen de la fuente alimentaria, ¿ya? Que es distinto a las heridas que se pueden ocupar o la desinfección previo al sitio de punción. Las enfermeras generalmente nos ponen, ¿cierto?, alcohol pad, nos pasan antes de vacunarnos, cosas así, que es más de piel, ¿ya? Ok, Eso. gracias. Doctora, en vez de cloro, ¿se puede usar vinagre? No, el vinagre no es como un mito que desinfecta tan bien. Entonces no
yo como la lechuga, le pongo vinagre, no. O sea, lo podemos, claro, exactamente. Florita. Ya llevo 3 años y medio. ¿Podría yo consumir yogur de queso? Sí. Sí. Sí, ya pasó la etapa. ¿Qué pasa con el excesivo consumo de endulzantes? La verdad es que los endulzantes por el momento no tienen ninguna firme evidencia de generar algo malo como cancerígeno, ¿sí? Estamos hablando de los endulzantes de la última generación, alulosa, sucralosa, stevia, no estoy hablando del antiguo NutraSweet, ¿se acuerdan? Estos que son de la última generación, ambos tres se ha demostrado que en el tubo digestivo no ingresan hacia la circulación sanguínea y se botan por las deposiciones. Por lo tanto, la sacarina es el NutraSweet, pues el antiguo, ese ya no lo tenemos que ocupar, de hecho casi no existen las góndolas del supermercado. La sacarina ya no. Hola, delante hablaste de que voy a comer cereales integrales. A mí me dijeron en principio, cuando me trasplanté, que no podía comer pan integral ni nada de eso porque disminuía la absorción de los inmunosupresores. ¿Qué hacer? La verdad es que puede ser, la verdad es que yo no tenía idea que le sacaban las cosas con fibra. Muy cercana al consumo del medicamento. Ah, perfecto, ya. Con el medicamento, en general los medicamentos los pedimos que lo tengan en ayuno, pero si estás lejos del desayuno, puedes comer pan con fibra, sí, ¿ya? Exacto, sí. Puedes comer fideos integrales, por ejemplo. Sí, la idea es que los medicamentos, sobre todo que son hartos en una primera etapa, traten de consumirlos siempre alejados de las comidas, por cualquier cosa. Entonces, generalmente despierten, tal vez tómense sus medicamentos y después de un ratito, una hora y media, consuman sus desayunos. ¿Ya? De esa manera no van a tener ninguna interacción y también lo otro es que no queremos seguir diciéndole esto no, porque ya hay cosas que no tienen tanta justificación. ¿Ya? El pan masa madre no es que tenga nada bacteriano, porque lo que se hace es que la masa se leuda antes y luego se junta con otras masas y te va dando una mayor cantidad de aireado al pan, pero luego se cocina, por lo tanto el pan de masa madre no tiene ninguna bacteria distinta a cualquier otro pan. Esta es la última pregunta y después tenemos una mesa redonda, ¿cierto? Eso. Hola, soy Marisol. Llevo 6 años, 8 meses de trasplante renal. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la cantidad de proteínas que podemos consumir puede aumentar nuestra creatinina, ¿ya? Pero también con el pasar de los años vamos perdiendo masa muscular. Sí. Al hacer ejercicio, lo primero que nos recomiendan es aumentar la ingesta de proteínas. Sí. ¿Cómo podemos balancear eso? Digamos, no sé si hay algunas proteínas, quizás las carnes rojas son las menos indicadas por las toxinas, pero quizás entre carne blanca, pollo, pavo, huevo, pescado. ¿Cuáles de estas proteínas quizás pudiésemos priorizar sobre otras para poder hacer un equilibrio? Adicionalmente a eso, también tengo entendido que la cúrcuma y el jengibre no lo podríamos consumir. Claro, pero ya estás como, pasaste una barrera importante de tiempo que lo podrías consumir sin ningún problema, ¿ya? Porque son bien antiinflamatorios. Claro, porque sí. Son antiinflamatorios naturales y tienen altos beneficios, pero no desconocía que, tenía entendido que no lo podíamos consumir, pero no que en la etapa precoz. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Sobre todo el jengibre en polvo, la cúrcuma en polvo, no hay ningún problema, ¿ya? Lo de las proteínas es súper interesante porque estamos entrando en una cultura súper hiperproteica. Ustedes han visto en el supermercado todo tiene proteínas, los cereales, los yogures, las leches, las colaciones para los niños. Entonces, en general, lo que nosotros queremos o lo que pasó, digamos, con este boom de las proteínas es que la gente estaba comiendo de repente muy poca proteína, ¿ya? Lo normal es que nosotros comamos aproximadamente 1 gramo por kilo.
Y si es que estamos haciendo ejercicio, el timing en el cual comemos la proteína es lo más importante. Por ejemplo, si yo fui a hacer ejercicio, hice ejercicio de fuerza entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, después de que termine el ejercicio de fuerza me tengo que dar una comida proteica, una colación proteica. ¿Por qué? Porque el músculo queda ávido de recibir proteína. ¿Ya? Entonces, más que aumentar el aporte proteico para que tu masa muscular se preserve o mejore, es en qué momento del día combinado con el ejercicio tú te vas a comer esa proteína. ¿Ya? Entonces, la proteína nunca va antes del ejercicio, siempre va después del ejercicio. Y no es necesario que sea una gran cantidad de proteína. Cuando yo digo, por ejemplo, pueden ser unos 20 gramos de proteína, que puede ser un yogur protein con un huevo cocido. ¿Ya? Esos son 20 gramos de proteína y están perfectos como una colación después del gimnasio. Y no es que yo me vaya a comer el doble de proteínas de lo que necesito para mejorar mi masa muscular, sino que lo estoy comiendo en el momento adecuado, porque primero fui al gimnasio, entrené, hice fuerza y después me comí la proteína. ¿Ya? Entonces sí, es verdad lo que dices tú, estamos entrando en una cultura donde tú vas al gimnasio, hablas con alguien y te dices que tú tienes que comer una olla de pollo y después una bandeja de huevo, y no es la idea, ¿ya? Entonces, y todos los yogur protein de la tierra no es tan la idea, ¿ya? Así que en ese sentido no se preocupen, es mejor el tiempo, ¿ya? Eso. Le damos las gracias a Silvana. Gracias. Vamos a hacer entrega en el presente. ¿Puedo hacer una acotación con respecto a la cúrcuma y el jengibre? Gracias. Lo que pasa es que hay evidencia científica y hay algunos papers que hablan con respecto a la cúrcuma y el jengibre. Para los pacientes que utilizan tacrolimus puede elevar los niveles a niveles tóxicos. Por eso algunos pacientes se les dice que no pueden utilizar cúrcuma y jengibre. Ay, perdona, me lo quedé. Continuaremos con nuestra tercera charla expositiva sobre infectología, cómo prevenir infecciones en personas trasplantadas, por el doctor Patricio Rosso. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Me gusta cómo está? Ah, más arriba. Ah, ya, no, estoy un poco más alto. Gracias. A eso venía. Bueno, hola, ¿cómo están? Quizás algunos ya nos conocemos. Mi nombre es Patricio Ross, yo soy infectólogo, trabajo acá en la universidad y en el Instituto de Trasplantes, y la idea es que brevemente conversemos, porque hablar de infecciones básicamente es para prevenirla, algunas cosas de teoría, digamos, de por qué hay un infectólogo que trabaja en trasplantes. Sabemos que entre las defensas y el injerto se produce un problema, por algo toman inmunosupresores, por algo toman tacrolimus, micofenolato, prednisona, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar las defensas para que ustedes puedan tolerar su órgano nuevo, ¿no? Bajar las defensas sin duda no es todo bueno, no es cambiar un problema por otro, un problema que es menos importante, digamos, pero no deja de ser problema. Y las defensas bajas pueden llevarnos a tener infecciones que sean lo más frecuentes, entonces quizás tengo más infecciones no graves por tener más resfrío o gripes un poco más prolongadas, etc. Y en algunos casos infecciones más graves o más menos frecuentes de lo que ocurre en las personas con las defensas normales, ¿no? Cambia el tipo de infecciones o cambia la frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que echar a andar los protocolos y los mecanismos para que no lleguemos a situaciones que sean molestas para la calidad de vida o que sean que amenacen la vida, ¿no? Que es el peor de los escenarios. Entonces, hoy día que hablamos de infecciones para que mañana no tengamos que hablar de infecciones con una infección en curso, ¿no? La idea es poder prevenir, siempre esa es la idea. La idea es que no sea un tema, esa es la verdad. ¿Y de dónde salen estas infecciones? La verdad es que pueden venir desde múltiples lados, ¿no? Esto es un esquema que funciona para personas con defensas normales o defensas más bajas, pero hay que tenerlo más presente cuando nos bajan las defensas. Entonces acá uno puede estar tranquilamente escuchando música, pero puede estar expuesto a otras cosas. Por ejemplo, infecciones respiratorias, esto va desde la típica influenza, COVID, respiratorio sincicial del invierno, digamos, también a otras cosas, bacterias que generan neumonía, bacterias que generan meningitis. Hay muchas
tipos de patógenos, de bacterias, virus que se pueden transmitir por vía respiratoria, algunas más simples, como les digo, tipo resfrío, y algunas más graves, como meningitis. Algunas se transmiten por comida, y qué bueno que ya hablaron de esto en los últimos minutos para no tener que meterme en eso, pero hay bacterias que se pueden transmitir a través de comida, sin duda. Hay algunas infecciones que son mucho menos frecuentes, que se pueden transmitir del donante al injerto, y nosotros hacemos una serie de protocolos y exámenes para poder evitarlas o hacernos cargo de ellos. Animales de compañía, ¿cierto? Siempre hay una preocupación muchas veces de qué hago con mi perro, con mi gato. Hay infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? La vida sigue. Así que qué bueno, digamos. Y qué bueno. Así que qué bueno que exista esta vida también. Y otras cosas son los viajes, ¿no? Entonces, de nuevo, la vida sigue, la vida se reinicia y uno le dan ganas de salir de vacaciones para celebrar que tiene un órgano nuevo, ¿no? Entonces, también hay muchos lados de los cuales nos podemos hacer cargo, y también hay algunas que se llaman infecciones latentes, virus, bacterias que viven con nosotros y se pueden despertar en el momento que nos baja la defensa. Entonces, un poco lo que hacemos cuando nos vemos en las consultas o cuando establecemos protocolos junto con todo el equipo es tratar de hacernos cargo de que estos riesgos estén al mínimo, ¿no? Sí, sin duda, estos riesgos existen y no son anulables, ¿no? Vivir incluye exponerse a cosas, ¿no? Nadie vive en una burbuja y no es la idea tampoco. Entonces, la idea es poder modular esos riesgos para que sean lo más bajos posible. No cero, pero ojalá lo más cercano a cero. Y pensaba hablarles de estas un poquito, que son las más cotidianas, pero obviamente las preguntas, lo que venga más, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para poder prevenir esto? Porque tenemos un set de herramientas así como esto carpintero. Primero, bueno, vacunas obviamente, que siempre es un tema de alta preocupación y afortunadamente el Ministerio nos ayuda con algunas dosis. Muchos de ustedes han ocupado antibióticos después del trasplante, entonces puede ser que algunos estén ocupando Cortimoxazol 3 veces a la semana, hay algunos que estén ocupando Aciclovir, otros ocupan Fluconazol, etc. Otros ocupan el famoso Valixa, que es un antiviral también. Entonces hay una serie de cuestiones que también son más bien farmacológicas, pero que no pasan tanto por uno como paciente, ¿no? Como a uno le dicen. Hay exámenes, entonces todos terminan tomándose cargas virales de citomegalovirus en algún minuto. Pero probablemente las partes que yo creo que son más entretenidas es la parte que uno puede modificar, ¿no? De qué cosa me puedo encuadrar yo como persona con un trasplante, y es, por supuesto, de lavarme las manos, jugar mascarillas y de conocer las exposiciones para saber a qué me estoy, comillas, arriesgando, ¿no? Y arriba les voy a poner cada vez que hay una vacuna para prevenir algo, para que sepan que hay vacunas para las cosas. De la respiratoria, la verdad es que ahora estamos en influenza, de harto con mascarilla, muy bien. Yo de hecho tengo la voz un poco mala porque el mes pasado tuve influenza, así que si empiezo a caer en mi calidad, ya ustedes saben por qué. Y lo clave acá tiene que ver con dos cosas que dependen más de ustedes que de nosotros, ¿no? Primero, lavarse las manos. Yo creo que esto es algo que uno no tiene tan presente, pero las infecciones respiratorias, influenza, COVID, respiratorio sincicial, lo que sea, habitualmente se transmiten por las manos, ¿no? Entonces yo tengo tos, me ensucio las manos, toco esto, y la persona que presenta después de mí toca esto, se lo lleva a la boca y se infecta. Eso es lo más frecuente. Y por lo tanto el lavado de manos es clave, ¿no? Agua y jabón, alcohol gel, lo que a ustedes les guste más. Pero sin duda es súper relevante porque al final es la contaminación de superficie es la que nos infecta la mayoría, ¿no? En un segundo lugar, relevante, un poco menos, pero relevante sobre todo si estamos a distancias como esta, entre nosotros, la mascarilla, las gotitas respiratorias cuando yo hablo, cuando estamos conversando, uno suelta como saliva, digamos, en forma de gota, y caen. Tiene una trayectoria como de 1 metro, 1,5 metros, entonces probablemente si estoy a más de 1 metro, 1,5 metros de alguien, no es tan peligroso, no es tan crítico ocupar mascarilla. Sin embargo, si estamos en el metro, en la micro, en la casa, digamos, en un lugar con mucha gente, sí la mascarilla es relevante por la distancia, ¿no? Pero, de nuevo, las gotitas que yo suelto al hablar, caen en la superficie, ¿no? O sea, es como estar, lo estoy dejando lleno ahora, entonces, quien venga después, por favor, que se lave las manos. O traiga alcohol. Lo desinfectamos con el mismo óleo cuaternario de la...
Y lo otro es que tenemos vacunas y tenemos un montón, no les voy a dar la lata, pero tenemos vacunas por supuesto de influenza, de COVID, que esas son ministeriales. Este año llegó la vacuna del virus respiratorio sincicial, que de momento no es ministerial y por lo tanto no es gratis, y por lo tanto hay lucas involucradas, pero esperamos que en algún minuto el ministerio se la juegue y nos ayude con eso. Tenemos vacunas de neumonía, eso es algo que también varios de ustedes se han puesto, hay vacunas de meningitis. Entonces tenemos un montón de cosas que se transmiten por vía respiratoria y que podemos ayudarlos con vacunas, ¿cierto? Muchos de ellos con la ayuda del ministerio y con el papeleo clásico que me ayudan acá en el equipo. Muchas gracias. Aprovecho de dar agradecimientos públicos a que me ayuden con el papeleo de las vacunas, que es un horror. Pero higiene de manos y mascarilla, sin duda. Higiene de manos crítico, por favor. Las comidas, bueno, acá la hago más rápido, porque ¿para qué? Pero desde mi punto de vista, carne cocida es el punto así crítico, es donde por lo menos yo he visto más problemas, así que alguien llegue con un problema, ha sido habitualmente por carne. Y los otros son los quesos. O sea, estos han sido mis principales enemigos en la clínica. Cuando alguien llega con algo, habitualmente es por esto y lo otro. Sin duda, hay que seguir las recomendaciones hispanas y la miel, etcétera. Pero por lo menos cuando yo le tengo susto a algo y cuando lo hablamos en la consulta son estos dos los más típicos, ¿no? Lácteos pasteurizados y carne bien cocida. No los voy a aburrir más con esto. Sí, le puse acá arriba vacunas. Hay algunas vacunas que ocupamos cuando se dan de viaje, hay algunas enfermedades que se transmiten por comidas potencialmente vacunables, hepatitis, salmonela, y esas cosas nos podemos hacer cargo, pero habitualmente lo vemos cuando ya están tan bien que se quieren ir de vacaciones, ¿sí? En Chile no es tan necesario. De animales, otra gran pregunta. Estos son mis dos gatos, el Rafa y el Fito. Yo los amo. Y como yo los amo y sé que ustedes también pueden amar a sus animales, no es la idea que no tengamos animales. Y este es un perro que es un doctor que andaba en la clínica San Carlos un par de meses visitando pacientes, ¿no? Así que esta es la mejor diapositiva, por lo demás. No es necesario eliminar los animales, ¿ya? O sea, en algún minuto los grandes próceres decían, no, hay que sacar los perros, que sí. La verdad es que hay algunos approach más racionales, digamos, y que, porque en el fondo, o sea, si yo me trasplante tengo que deshacerme mi gato, me va a deprimir y me va a ir peor que si no hubiese trasplantado. Así que, en definitiva, hay ciertas cosas que podemos tener más cuidado y que tienen un poco de lógica también. Nuevamente, la higiene de manos es el gran tema. En particular, en perros es un poco más fácil, infecciones transmitidas por perros no hay muchas, la verdad. Principalmente son aquellas transmitidas por saliva, ¿no? La saliva del perro es un poco sucia. Y por las mordidas, sin duda, entonces ahí es una cosa a tener en cuenta. Y ocasionalmente en las deposiciones, si es que es un perro que no está desparasitado o algo así. Pero en general, un perro que tiene sus controles al día, que va al veterinario y tiene sus vacunas, habitualmente no genera tanto problema y la recomendación es evitar que los chupeteen, en definitiva. ¿Sí? En los gatos, que yo soy bien gatero, pero sí tienen un par de problemas extra. Nuevamente la saliva es un gran tema. En los gatos viven otras bacterias distintas que muchas veces también se transmiten a través de los rasguños, entonces los gatos se pueden lamer las patas y cuando te rasguñan te transmiten lo que está en la saliva. Y también es cierto que se lamen harto, son bien limpios, entonces hay saliva en gran parte del cuerpo. Y otro tema es las deposiciones. En particular, nuevamente acá con los gatos, la recomendación es, no es necesario eliminarlos, pero tratar de que la exposición a mordidas y arañazos en general, que los gatos son un poco más dados a arañar, se eviten y por lo tanto ahí hay una regulación que depende mucho de uno y su gato, ¿no? Como uno sabe cuánto se puede acercar al propio gato, ¿no? De repente el gato no lo pesca, quizás eso es lo mejor. Y otro, el tema de la caca del gato. Hay ciertos parásitos que se pueden transmitir desde la caca del gato. Y claro, como los gatos hacen caca en una caja, uno tiene que limpiarla, uno se expone, ¿no? Ahí el tip primero es sacar la caja o limpiar la arena del gato todos los días. Este parásito requiere tiempo en la arena para desarrollarse. Entonces, si es que uno lo limpia todos los días, el riesgo de transmisión es menor. Al momento de hacerlo con mascarilla, ojalá con guantes, o sea, ojalá que no lo hagan ustedes, partiendo de esa base, pero
Si lo hacen ustedes con mascarilla y guantes, porque en el fondo la arena se aerosoliza, queda como en el aire, entonces se puede transmitir por esa vía. Ojalá que el gato sea tan indoor como se pueda. En el fondo los gatos les gustan comer chucherías varias, entonces se comen algunas cosas en los patios, etcétera, que pueden estar contaminados. Los perros, claro que es más difícil. Así que en definitiva se puede, ojo con la salida de los dos, ojo con la carga de los gatos, llevarlos a su veterinario, que tengan sus controles anuales. Eso es en el fondo una cosa que uno no considera tanto, porque uno dice, el gato está bien, el perro está bien, pero es importante que vayan a sus controles, ¿cierto? Y ocasionalmente se tiene que hacer exámenes, etc. Y lo otro es que tanto perros como gatos están más expuestos a tener infecciones transmisibles cuando son cachorros. Entonces, idealmente que sus animales, ojalá el trasplante los pille con animales más mayores, ¿sí? Y si ya están trasplantados, ojalá no estar adoptando gatos nuevos o perros nuevos, y si lo hacen, que sean ya mayores, no guaguitos, ¿ya? Así que adultos, saliva y caca, eso es lo que hay que hacer. Respecto a sexuales, yo decía, la vida continúa, y la verdad es que esto no es tabú tampoco, o sea, todo lo vivimos. Y hay que estarse protegiendo, de repente uno después del trasplante, no sé, renace, qué sé yo. Entonces, condón sí o sí. Hay varias infecciones que se pueden transmitir por vía sexual. Estamos pensando, y no solo las clásicas de, no sé, la tele, VIH, qué sé yo, pero otras como sífilis, gonorrea, clamidia, y que pueden ser más peligrosas cuando está inmunosuprimido. Así que, sin duda, hay que hacerse cargo de eso. Y lo otro son los chequeos preventivos, que hay ciertas infecciones que las infecciones de transmisión sexual son habitualmente silenciosas, distinto a lo que uno piensa que aparece una cuestión en algún lado. La verdad es que la mayoría de las veces no aparece nada en ningún lado, ¿no? Y ese es parte del problema, porque uno lo adquiere y lo transmite sin saber que lo tiene. Entonces, parte de los chequeos preventivos que hacemos a todo el mundo, no solo ustedes, deben incluir infecciones de transmisión sexual, digamos, principalmente sífilis y hepatitis, ¿no? Hepatitis, bueno, mucho más importante tratar hepatitis, que puede ser mucho más grave, ¿no? Entonces, y tenemos varias vacunas, principalmente vacunas de hepatitis A y hepatitis B, que se transmiten por vía sexual. Tenemos vacunas de papiloma humano, que también se transmiten por vía sexual, y estamos pensando en condilomas o en cáncer, que dicho sea de paso, un cáncer que avanza más rápido en personas inmunosuprimidas. Entonces, ese es un ítem a tener en control, y en algunas personas en particular también se pueden conversar vacunas de viruela del mono, ¿sí? Así que atenti con eso, que no se nos olvide, que no nos dé susto conversarlo, que bueno, somos todas personas y estamos para prevenir todo lo que podamos en su salud. De infecciones latentes, la verdad es que la única que creo que vale la pena conversar ahora, y porque es más interesado en la consulta, no siempre le gusta esto. Cuando uno es chico se infecta de varicela o epidital, este virus se queda durmiendo en nuestro cuerpo, se queda metido en la espalda, en la médula espinal, y cuando se despierta como herpes zóster, que es una reactivación. Hay que imaginarse que el virus vive en la columna vertebral, se despierta y empieza a caminar por un nervio. Entonces, como camina por un nervio, es un dolor que irrita, ¿no? Como es un dolor medio eléctrico. Y puede ser cualquier nervio. Este tuvo la no tan mala suerte de que le ocurrió acá como en la costilla, en el nervio que va desde la espalda hacia el pecho. Esta otra persona tuvo la mala suerte que era el nervio de la cara. Y hay espero que ninguno de ustedes, pero probablemente nosotros tenemos algunos pacientes, creo que hay utilizado por un herpes zóster más potente, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que es prevenible, la reactivación, el despertar. Tenemos una vacuna, lamentablemente por el minuto todavía es privada. Hoy día me dijeron del laboratorio que probablemente el ministerio de acá a un año lo tenga ministerial. Pero que son 2 dosis medias caras, no quiero hablar de las ahora, pero que si uno tiene ganas de cotizarla, puede cotizarla, y es bastante efectiva, incluso con defensas bajas. Esta vacuna es bastante buena. Así que está súper recomendada la vacuna del herpes zóster. Haga un resumen de las varias vacunas que tenemos: respiratorias, neumonía, meningitis, influenza COVID, comidas, hepatitis, fiebre tifoidea, sexuales ya las comentamos, latentes herpes zóster. Y creo que nos puso una posibilidad de viajes, pero tampoco
para hacernos cargo de eso, pueden viajar, la verdad. No, quizás no al tiro después del trasplante, ¿no? Uno está viendo exámenes y controles y qué sé yo. Pero cuando la cuestión se estabiliza y llega un año, uno puede viajar. Hay que tener precauciones adicionales a lo que uno haría normalmente. Estamos pensando en repelentes y qué sé yo, incluso si uno sería Argentina, que tiene un montón de mosquitos ahora, vale la pena conversarlo antes para ver qué repelente es el que mejor sirve para ese país, a qué horas del día hay que utilizarlo, si hay alguna vacuna adicional que uno requiera. Dicho sea de paso, post trasplante probablemente vacuna de fiebre amarilla, si a uno le gustaría, la verdad es que está contraindicada, así que si alguien quería ponerse de fiebre amarilla, que lo haga antes del trasplante, no después. Pero todas esas cosas las podemos conversar, ¿no? Porque uno tiene derecho a disfrutar también. Si uno quiere juntar sus pesitos y irse un par de semanas fuera, se puede. Así que quedo atento a sus dudas y veamos qué podemos resolver en este ratito que nos queda. Otro abanico después. Este año llamaron a cierta cantidad de personas, como hay un año específico para la vacuna, me parece, de sarampión. Sí, sí. Y creí en algún momento ver algún afiche que decía que estaba contraindicado para los trasplantados. Quería saber sobre eso. Sí, sí, mira, las vacunas hay de varios sabores y colores. Hay algunas que traen el virus completo, hay uno que trae una parte del virus, no sé, digamos un brazo, ¿no? Entonces depende de cómo esté armada la vacuna, si es que tiene riesgo o no. Nosotros hablamos de que hay algunas vacunas que tienen el virus vivo. Eso significa que viene el virus completito, viene vivo, pero viene atontado, ¿no? No es peligroso habitualmente si es que mis defensas están lo suficientemente bien para que cuando yo lo administre, antes de que el virus se desatonte, las defensas lo maten. Como después de un trasplante las defensas bajan, la verdad es que las vacunas a virus vivo pueden generar la enfermedad o formas atenuadas que pueden generar la enfermedad. Eso hace que vacunas como sarampión o fiebre amarilla estén contraindicadas en personas inmunosuprimidas, incluyendo trasplantes. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el llamado del 71-81, que es los años donde el sarampión, la vacuna de sarampión no fue tan efectiva, nosotros consideramos que las personas nacidas entre 71 y 81 no tienen defensas contra sarampión. Eso es todos los chilenos. Esto es en Chile nomás en todo caso. Se hizo una campaña para vacunarlos y ponernos al día porque los gringos andan antivacunas, entonces empezaron los brotes de sarampión, que es súper grave, por lo menos. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos no se puede y por lo tanto la estrategia es vacunar a la gente alrededor que esté en esa fecha y tener muy claro esto al momento de viajar, ¿no? Esto va a significar, quizás si tú te querés ir a Estados Unidos o a Miami, yo te voy a decir, pucha, ¿por qué no cambié el lugar? Porque hay un brote de sarampión. Pero de nuevo, se tiene que juntar esta condición de ser inmunosuprimido y 71-81, que no son totalmente secos, ¿no? Y si tuvieses algún contacto, se activa un protocolo intensísimo con el cerebro. Entonces hay que proteger alrededor, ¿no? Habitualmente esa es la recomendación, que se vacuna de familia. ¿Hay otra pregunta para ahí mismo también? Ahí. Hola, buenas tardes. Antes del trasplante, a mí me habían solicitado una serie de exámenes y dentro de ellos también me pusieron una serie de vacunas especiales. Cuando yo fui al laboratorio, estas no estaban y había que hacer todo un formulario, todo un protocolo, digamos, para solicitarlo. Y en ese caso me trasplanté. Entonces, yo quiero saber, y a la fecha nunca he recibido ningún correo electrónico diciendo ya está en la vacuna, pueden ir a... Entonces, la consulta es, ¿tengo que volver a retomar este tema y tomarme estas vacunas? Sí, bueno, esa es la realidad de muchos acá probablemente, ¿eh? O sea, nosotros tenemos un mundo ideal donde le ponemos todas las vacunas posibles antes del trasplante, porque se entiende que después del trasplante con los medicamentos la efectividad es menor. No es que no valga la pena hacerlo, pero la efectividad es menor, pero uno dice, bueno, si me la puedo poder hacerlo antes del trasplante, perfecto. Ahora, de repente, no sé, pues sale el riñón un viernes a las 12 de la noche. Yo me acuerdo que un día viernes en la mañana le mandé todo el calendario de trasplante a un paciente mío y se trasplantó ese viernes en la noche, no alcanzó a verse ninguno. Bueno, al menos eso se entiende, ¿no? El tema del vacunatorio es un poquito más frustrante. Los vacunatorios tienen
lógicas y tienen protocolos que son bien burocráticos en realidad y que se entiende desde el punto de vista que como las vacunas son un bien de salud pública, que el gobierno pone gratis y la mayoría de ellas son donadas desde organismos internacionales, cuidan mucho cómo y cuándo ponerlas. Entonces hay un protocolo que para uno como, bueno, ustedes como pacientes, para mí como tratante es un poco latero, pero que yo lo entiendo también. Así que es bastante común no alcanzar a ponerse las vacunas antes del trasplante. Primero es eso. Segundo, ¿vale la pena después del trasplante ponérselas? Sí, sin duda. La efectividad no es la misma, pero es lo suficientemente efectiva para justificar hacerlo. Porque si bien muchas de las... hay algunas vacunas que lo que hacen es prevenir que la enfermedad sea más grave, por ejemplo influenza. Si yo me vacuno contra influenza, lo que yo busco no es que no me dé, me va a dar igual, pero que no me hospitalice al menos, ¿no? Y hay otras vacunas, como la neumonía y la meningitis, que lo que buscan es evitar una enfermedad que es rara, pero es muy grave, ¿no? Entonces, en definitiva, vale la pena regularizarlo y en realidad esa es gran parte del trabajo que yo acá, regularizar vacunas. Sí. Ya. Sí, se escucha. Hola, doctor. Una consulta. Me puse como 15 vacunas antes, pude ponerme del trasplante, y no me quise poner la de la fiebre amarilla y me invitaron a Brasil. Sí, no, bueno. Vamos mal ahí. Invitado todo para. No, bueno. Mira, para este tipo de situaciones no es que la vacuna sea la única herramienta, ¿no? O sea, probablemente tendríamos que hablar de los repelentes, de la zona, ver cómo está la cantidad de casos que hay en el lugar particular en que tú vas. Hay ciertos lugares que están en brotes de repente no. No sé, por Río de Janeiro igualmente no tiene, pero Isla Grande que está al frente y que es parte de los tours que uno hace, si tiene. Entonces eso se puede conversar, se puede aplicar repelente, y lo otro es que esto también surge como pregunta de repente, que si los países exigen la vacuna, ¿no? Como si el país me exige la vacuna, ¿qué hago? Y hay algunos certificados que uno puede hacer que son relativamente oficiales, digamos, para que no te jodan el aeropuerto. Pero las prevenciones las podemos enfocar por otro lado, tendrían que ser más materiales repelentes, ¿no? Que el resto de los mortales. Por lo demás, la vacuna de fiebre amarilla, de hecho, después de los 60 años, en personas con defensas normales, habitualmente tampoco la ponen. Entonces, de repente uno pierde la oportunidad por el trasplante o porque pasó el tiempo, ¿no? Hola, doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta ahí bien puntual. Hace 8 años tuve citomegalovirus. No sé si hay algún tipo de avance, de algún tipo de vacuna, cómo se puede prevenir esa infección. No, claro, toca un punto sensible. Toca un punto sensible porque es lo que más nos cuesta hacer. La verdad es que el citomegalovirus es una infección que nosotros adquirimos en la infancia, igual que la peste cristal, la varicela, y queda latente. De hecho, un primo de la peste cristal, un primo cercano, y queda durmiendo en nuestro cuerpo y se puede despertar con el trasplante. El trasplante es una de las condiciones donde más se despierta, por tanto. Y la verdad es que hay algunos avances que ha costado mucho que lleguen a Chile. Estamos dando peleas intensas con el ISP para que ingresen. Algunos tienen que ver más con prevención, otros con tratamiento. Pero sí, así en términos simples yo le diría que no hay mucho avance. Es un virus sumamente difícil de manejar. Y de hecho muchas veces lo que uno hace es que les deja un medicamento. Algunos de ustedes habrán recibido algún medicamento preventivo para que el famoso Alexa, para que los primeros meses no sea tan jodido. Pero muchas veces lo que ocurre es que uno empuja el citomegalovirus unos meses más adelante para que cuando ocurra las defensas estén en mejores condiciones. En la práctica lo que ya sabemos es que la mejor forma de tratar el citomegalovirus es bajarle los inmunosupresores, lo que más podamos, y eso siempre es un conflicto. Ahí peleamos por todas las películas. No está haciendo. Ya, gracias. Y peleamos con la área. ¿Alguna otra pregunta? Esa era la última. Gracias a todos.
entrega de un presente. Foto. Acá. Una foto ya, una foto. Momento. Muy bien. Sí, cayó. Ahora invitamos a doctor a Silvana, Ani, Ángel. Vamos a abrir espacio para la mesa redonda donde podremos intercambiar experiencias, reflexiones y responder algunas otras preguntas que tengan. Después. ¿Me presento? Sí. ¿Sí? Algunos de los del programa de renal me deben conocer. Mi nombre es Jennifer Hurtado, soy enfermera coordinadora del programa de trasplante renal. Hola, buenas tardes. No sé si todos me conocen. Mi nombre es María de los Ángeles. Soy trabajadora social del equipo de trasplante. Me incorporé hace 3 años y estoy muy contenta de esta jornada que por primera vez la logramos organizar. Hola, yo soy Ani Galvez, soy enfermera coordinadora del programa de pretrasplante hepático y bueno, conozco a muchos de los que están aquí también y también porque en algunas ocasiones hemos recibido, cuando los pacientes se vienen a trasplantar de riñón o corazón, hemos tenido que recibirlos aquí en el hospital. Silvana Valdés, yo soy nutricionista invitada del equipo de trasplante. Bueno, Patricio Ross, infectólogo del Instituto de Trasplante. Yo llevo menos tiempo, llevo un poco menos de un año acá, pero trabajando hace rato con el equipo, pero no formalmente. Muchas gracias. Bueno, la idea de poder juntarnos ahora en esta mesa redonda es poder conversar un poco de efectivamente de algunos temas que hemos ido avanzando. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá. Sabemos que la continuidad del cuidado de sus acciones en casa es para toda la vida. No es algo momentáneo, no es algo agudo, que ustedes se trasplanten y efectivamente cambie esto. Como uno de los lemas que muchas veces les hemos dicho desde el principio que llegaron a nosotras en el Instituto de Trasplante o en el anterior lugar donde le llamamos el Sucucho, es que efectivamente el paciente no se trasplanta solo, se trasplanta a toda la familia. Y es por eso que muchas veces nosotros incluimos en la educación a cada uno de los componentes, tanto los tutores como a la familia, a los amigos, efectivamente, que puedan ayudarnos a que puedan comprender este nuevo proceso, tanto en la espera como efectivamente en el trasplante y después, porque es un cambio de vida, un cambio de hábito y efectivamente que queremos que ustedes se sigan cuidando y evitando la mayor parte de las infecciones posibles. Entonces la idea es ahora que podamos conversar sobre algunos temas puntuales que hayan quedado como duda y le paso la palabra a Jenny para que efectivamente toque algunos puntos sobre lo que es la alimentación. Sabemos que hay algunas distinciones que en relación a los programas tanto de trasplante hepático como de riñón. ¿Ya? Y ahí hay que tener efectivamente siempre como subrayar que siempre una generación de cambios tiene que partir con, como no la autorización, pero sí con el pase de tanto su nefrólogo como su equipo de enfermería.
Claro, y nuevamente hacer la distinción de que hay como dos etapas dentro del trasplante, que son estos primeros 3 meses o estos primeros 100 días en que el paciente está muy inmunosuprimido. No es lo mismo estar recién trasplantado que un paciente trasplantado de 4 o 5 años. Por ende, los cuidados que tiene que tener un paciente los 100 primeros días son totalmente diferentes y son mucho más intensos. Nosotros decimos que esto es como los 100 primeros días, como una guerra, como estar en pandemia. Y ya cuando pasan estos primeros 100 días, uno ya vuelve a tener una vida relativamente normal. Voy a volver a hacer hincapié con el tema de la cúrcuma y del jengibre, porque probablemente es un tema que lleva confusión. Es algo que salió hace poco. Antes la única indicación que teníamos era la precaución que tenían que tener con el pomelo, que estoy segura que eso lo tienen muy claro. ¿Qué pasa con el pomelo? A ver, yo eduqué a varios de ustedes. ¿Qué pasa con el pomelo? Nunca más en la vida el pomelo, porque el pomelo altera los niveles de tacrolimus. La hierba de San Juan, que también está en muchos tragos que no deberían tomar, o que se toman algunas hierbas también, que no deberían tomarlas porque alteran los niveles de tacrolimus, los eleva a niveles tóxicos. Y hace como 3 o 2 años nomás apareció esto de la cúrcuma y el jengibre. Entonces, solo para recalcarlo, y es en el caso del tacrolimus. Para aquellos pacientes que toman rapamicina u otros inmunosupresores, probablemente eso no va a ocurrir. No sé si tienen alguna consulta. Entonces, sí, cuéntanos. Ahí hay un micrófono. Yo tengo una consulta sobre los inmunosupresores porque hay algunos que no podemos comer 1 hora antes ni 1 hora después, ¿cierto? Entonces están como esas 2 horas de ayuno. ¿Eso se mantiene para siempre con ese medicamento o después cambia? O si lo cambian al XL, que es solo en la mañana, ¿qué pasa con eso? Ya, la hora de ayuno con el tacrolimus específicamente se mantiene para toda la vida. Cambia cuando se cambia el XL, porque el XL se toma solo en la mañana y el ayuno se mantendría solo en la mañana. En la noche, para los pacientes que toman solo el Mifortic y la prednisona, ya no necesitan ese ayuno y pueden, si toman la cena, o si comen su cena o su once, pueden comerlo con el medicamento, no pasa nada. Pero en el caso del tacrolimus sí es muy importante el ayuno, solo para cuando es el tacrolimus normal. Cuando es el XL lo tienen que hacer solo en la mañana. Quiero preguntar, buenas tardes, muy agradecido de la vida que tengo ahora después del trasplante. Llevo 4 años y un poco más, por lo tanto es para mí un renacer y estoy agradecidísimo de ustedes, del equipo, de la gente que me operó y que vivo una vida normal. Hoy día yo siento que estoy como muy bien y de ello, por lo tanto, un agradecimiento y creo que para todos nosotros es algo maravilloso. Y quiero preguntar, yo tomo el XL, ¿eso significa que mantengo el ayuno de la hora, pero no la hora después? Sí, el ayuno se tiene que mantener siempre 1 hora antes y 1 hora después del tacrolimus. En este caso, del XL es igual. Ya. Siempre tomando ese medicamento, tiene que permanecer estricto para toda la vida el ayuno 1 hora antes y 1 hora después. Y una otra consulta. Hay veces en que el horario cambia. ¿Es posible eso? ¿Cuándo cambia la hora? Sí, hay veces, y a veces me cambia a mí. O sea, yo, por ejemplo, hay veces que tengo que salir y tengo que tomar desayuno más tarde, o hay un cambio ahí de 1 hora a veces, o un poco más. Esos cambios hay que evitarlos. Hay que evitar. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, recordemos que los medicamentos tienen es como una loma, así que va actuando y tienen su acción. Entonces, tienen un tiempo de acción. Si nosotros cambiamos esos horarios, va a haber un espacio de tiempo que va a quedar sin el resguardo del inmunosupresor. Entonces, esos tiempos son los que se pueden abrir una ventana a un posible rechazo después. Entonces, siempre en el mismo horario, de por vida. O sea, hay cosas religiosas que van a tener que permanecer para toda la vida, que es el horario y efectivamente el ayuno en el caso del tacrolimus.
De eso que decía Jenny, el cambio de hora, ¿qué onda? ¿Hay que cambiar la hora del tacrolimus? Yo pregunto, tampoco cacho. En general, cuando se cambia la hora en Chile, uno modifica el tacrolimus a la hora real. Y seguimos, por ejemplo, nosotros dejamos las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Si se cambia la hora, se cambia con la hora chilena, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. No se modifica, no quedamos, si estábamos tomándolo a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche y se cambió la hora y ahora me lo voy a tomar a las 10 y a las 10, no. Se cambia con la hora actual. Yo tengo una pregunta. Para el tema de los viajes es diferente. Hay algunos pacientes que les es mucho más fácil llevar un reloj y hacerlo con la hora chilena y seguir manteniendo el horario con la hora chilena en el lugar donde esté. A algunos pacientes les es mucho más fácil así. Y otros pacientes lo modificamos con la hora del país al que viajan. Todo depende de cómo lo conversen con su médico y cómo sea más fácil para ustedes para que no se confundan. No me quedó muy claro lo de la cúrcuma. ¿Hay que evitarla o hay que eliminarla? Eliminarla para aquellos pacientes que toman tacrolimus. O sea, para mí. Pero, por ejemplo, si toman Certicano o Rapamicina, no pasa nada. Okay. No, porque la ciclosporina con el tacrolimus ocupan el mismo... ay, se me olvidó. No, el mismo metabolismo. El mismo lugar. Actúan en el mismo lugar. La cúrcuma actúa igual que el pomelo, el jengibre igual, hace que se eleven los niveles. En forma muy cortita, me gustaría que no olvidáramos algunos derechos y beneficios que existen de los pacientes trasplantados. Así que le quiero dar un poco la palabra a Ángeles, que es nuestra trabajadora social. Disculpe, acá voy a dos preguntas. Respecto al jengibre y la cúrcuma, de repente uno va a almorzar, yo no tomo alcohol, no tomo bebida gaseosa o bebida cero, pero de repente uno pide ya una menta jengibre al almuerzo y te traen la menta jengibre y esa es la bebida que uno toma habitualmente. En ese caso, ¿recomienda no pedir ese tipo de bebida? Ahora, como dijo el doctor, uno no puede vivir en una burbuja. En general, yo me refiero a que no puede tomar, no sé, hay gente que toma té con jengibre todos los días, té limón jengibre todos los días. Si usted toma una limonada con jengibre una vez al mes cuando sale, no pasa nada. Pero si va a tomar jengibre o alimentos con cúrcuma o esta, ¿cómo se llama? La leche dorada, que es con cúrcuma, todos los días, es obvio que los niveles de tacrolimus se le van a elevar. Okay. Y van a ser a niveles tóxicos, el tacrolimus a niveles tóxicos es nefrotóxico, daña el riñón. Okay. Entonces la idea es que esto no se repita en el tiempo. Puede hacerlo una vez, pero no todos los días. Ok, y la segunda pregunta es respecto al horario. De repente yo generalmente viajo por asunto de trabajo. Entonces ahora vengo llegando de afuera y la diferencia de horario respecto a Chile eran 11 horas. Entonces ahí quedé dado vuelta para el otro lado. ¿Ya? Entonces, en vez de tomarme los remedios a las 9 de la mañana, allá eran las 9 de la noche. Entonces ¿Ya? ahí ya se me generó un Pero igual corrieron las 12 horas que correspondían. Sí, más o menos. Porque en realidad uno después estando fuera, qué comida, qué viaje para allá, qué vamos para acá y todo el tema. Pero sí andaba con mi caja de remedios. Cuento corto, caí al hospital, estando fuera. Entonces recién vengo llegando, pero eso no fue por el tema del hígado, porque yo recibí un trasplante de hígado, sino que yo creo que fue tan largo el viaje, tan largo, que parece que afloraron unos quistes en el riñón. Entonces ahora ayer tuve una consulta con el doctor Tagle, ahí me está haciendo los exámenes, y lo está comparando, digamos, con el informe del hospital donde se dio el caso. Pero no tiene nada que ver con mi trasplante, pero sí a lo que voy fue el cambio de horario. O sea, si hay con Europa 6 horas, ya son 6 horas, pero para el otro lado eran casi... Claro, en general uno tiene que tomar siempre la precaución cuando va a viajar de poder calcular bien los tiempos. O sea, no me puedo ir así de la nada y decir ya son 9, 10 horas.
uno siempre tiene que ir calculado, ya, si me voy para allá y van a ser 11 horas, entonces el remedio me lo tengo que tomar allá a las 7 y a las 9 de, no sé, España, por ejemplo. A las 7 y a las 9 de España van a estar a las 9 y a las 9 de Chile, para poder tenerlo claro y poder hacer el cálculo correcto de las horas. Si eso no ocurre y estoy dispar con las horas, va a suceder lo que dice Ani, que van a quedar horas del día en que voy a quedar desprotegido, voy a quedar sin inmunosupresión. Y ya sea mi hígado, mi riñón, mi corazón, va a quedar sin inmunosupresión y mi sistema inmune va a actuar contra mi órgano. Y ahí es donde ocurre el riesgo de rechazo. Finalmente el riesgo de rechazo es ese, la acumulación del daño que va haciendo mi sistema inmune al órgano. Probablemente no va a ser un rechazo inmediato ahora, pero su sistema inmune lo está atacando. Y va a ser un poquito hoy, si me vuelvo a equivocar en 2 semanas más, otro poquito de rechazo. Si en 2 semanas más otra vez no me tome el remedio a la hora, otro poquito de rechazo y así acumulativamente. Por eso uno es tan majadera con decirles, tómense el remedio a la hora. No es porque seamos brujas, que sí un poco, pero en general uno es majadera con eso. Ya, yo les quería comentar brevemente algunos beneficios que tienen las personas trasplantadas, que lamentablemente a veces uno no se informa o no recibe la información a tiempo, pero nunca es tarde, ¿ya? Dentro de estos beneficios podemos mencionar la credencial de discapacidad y para hacerlo más participativo les quería preguntar cuántos de ustedes la tienen. Muy poquitos. 2, 4... Súper poco. Muy poquito. Ya. El trámite de la credencial de discapacidad es un trámite que durante la pandemia se facilitó y ahora se puede hacer a través de una plataforma que el COMPIN lanzó, que se llama COMPIN Cero Filas, y de esta manera se pueden subir los informes para que sea mucho más rápido y expedito. Pero todos sabemos que el COMPIN igual tiene una alta carga, sobre todo ahora con el escándalo de las licencias médicas, como que está muy sobrecargado. Y nosotros podemos acelerar el trámite a través de nuestra municipalidad, ya con la trabajadora social del municipio o del CESFAM, dependiendo si soy FONASA. Y en el caso de los pacientes ISAPRE, yo los invito a que hagan el trámite conmigo y con mi estudiante en práctica, que también me está colaborando con la elaboración de los informes, ¿ya? Y si por alguna razón no lo han hecho todavía, no se preocupen, porque nunca es tarde para hacer el trámite. A pesar de que yo me encuentre en etapa de post-trasplante, igual puedo acreditar mi condición de trasplantado con todos los informes médicos que acreditan mi condición, más el uso de inmunosupresión, que en el fondo eso es lo que a mí me convierte en una persona en situación de discapacidad, ¿ya? Porque hay una dependencia a los fármacos. En el fondo lo que ya hemos estado conversando, si nosotros no tomamos los inmunosupresores, vamos a tener un rechazo. Hay personas que dicen, pero yo no tengo nada físico, yo me veo bien, me voy a sentir un poco discriminado si yo la tramito, pero la verdad es que no, porque esto es una manera de demostrar, de cierta manera, no existe un carnet de trasplante, pero sí tenemos un carnet que puede acreditar que somos trasplantados y que nos va a abrir posibilidades dentro de la ventanilla social. No sé si alguien de ustedes conoce lo que es la ventanilla social. Es una página que existe, lanzada por el gobierno, que nos permite tener condensados todos los trámites que nos van a dar más beneficios sociales. Entre ellos el registro social de hogares, ¿cierto? La postulación a algunos subsidios, becas, etc. Entonces, si nosotros tenemos nuestra credencial de discapacidad, vamos a tener posibilidad de hacer estos trámites de manera más expedita, teniendo una atención de salud resguardada y evitando de sobremanera que nos discriminen. ¿Ya? Las personas que tienen su credencial de discapacidad pueden optar a cargos de inclusión laboral. Lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan retomar su vida una vez que están trasplantados y poder, en el fondo, tratar de llevar una vida lo más normal posible. Entonces, la invitación está abierta. Este es un trámite voluntario. No queremos que las personas no lo hagan o se queden atrás. Pero también es válido no querer tenerla por sentir que tal vez yo no soy discapacitado. Lo que nosotros queremos demostrar es que hay una situación de dependencia de los fármacos y que si yo lo acredito voy a tener más posibilidades de pensiones, subsidios, rebajando mi registro social de hogares y pudiendo optar a mejores beneficios. Eso.
preguntas relacionadas. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Hola, tú me ayudaste en agosto del año pasado a hacer el trámite y me llamaron hace 3 días y para hacerme una encuesta. Perfecto. Y yo no sabía si decir que me había trasplantado porque se demoraron mucho y los papeles no estaban bien subidos por error mío, pero lo envié por correo. No dije que estaba trasplantada, solamente contesté una serie de preguntas que te hacen. Al último me dijeron que tenía como un 65% de porcentaje. Pero no me atrevía a decir si estaba trasplantada, no sabía si me iba a beneficiar o... De todas maneras, es súper importante tu pregunta, Orieta, porque esa es una encuesta que realiza el mismo COMPIN. Como yo les comentaba, el COMPIN está tan colapsado que una manera de poder acelerar este trámite es poder hacer esta misma encuesta a través de la municipalidad en el Departamento de Discapacidad. Hay algunos municipios que tienen operativos en donde yo puedo ir a hacer este examen, me lo puedo tomar en el CESFAM, pero si no es mi situación, yo puedo ir al Departamento de Discapacidad de mi comuna. Si por alguna razón tampoco lo toman ahí, hay que esperar este llamado que tú tuviste del COMPIN. No sientan temor de decir que son trasplantados, al contrario, es una manera de acreditar mi situación de salud, ¿ya? Así es que, de todas maneras, te dieron un buen puntaje, ¿ya? Yo, por lo que me preguntaban, lo peor era 4, lo mejor era 4. Sí, sí. La mayoría de los trámites y beneficios solicitan sobre el 50%, entonces te dieron un buen puntaje. Ya, de nada, ahorita. 2 preguntas más, porque tenemos que continuar. Disculpa, sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo la credencial, pero no se me hizo tan difícil porque fui al COMPIN, llevé los documentos que hemos puesto en el WhatsApp, que es el perfil que da el médico acá, todo. Llevé mi carnet y los dejé. Me llamaron, como a la señorita acá, me hicieron una encuesta y me citaron a un médico, que es que hace la comisión médica. Me dieron un 89% de discapacidad. 89. Sí, un 89. Por ende, pasaron 5 meses y me llegó la credencial a mi correo del registro civil. Fue rapidísimo. No es que nosotros seamos personas discapacitadas, somos personas con discapacidad. En situación. Porque hay gente que de repente dice, ay, que soy discapacitado. No, pues no somos discapacitados. Es otra condición. Se me abrieron las puertas para mi emprendimiento, postulación a proyecto de 3 millones, que lo financian particulares, en este caso el consorcio. Estoy estudiando para ingresar al ente laboral a través de una fundación. Me llegaron becas a través de Zoom, puedes tú estudiar. Tengo descuento en el Metrotren. O sea, se te abre un mundo maravilloso. Así que la credencial es muy buena. Gracias por evangelizar. Gracias. Atrás. Yo soy Mayela María de Los Ángeles, hemos hablado por correo y hoy día, bueno, traje mis documentos que necesito y la verdad que no me ha ido muy bien porque desde enero que estoy tramitando la credencial, he mandado todos los papeles que me han solicitado, me he metido a la ventanilla social y un montón de cosas, pero me rebota. Bueno, y anoche, justamente antes de ayer, te mandé el correo para ver qué es lo que tenía que hacer y me llegó la aceptación, pero con un 45%, que no sé si es bueno o es malo, no tengo idea, pero la verdad que yo con el tema del trasplante he tenido un montón de complicaciones, muchas enfermedades anexas y no sé por qué el 45%, mandé mi informe médico y un montón de cosas, así que como que no sé si el 45% es bueno o es malo, no tengo idea. Es un buen puntaje. Hay personas que han sacado un puntaje incluso, no sé, 28%, 35%. Ese es un puntaje como más bajo. ¿Ya? Y mandé todas mis enfermedades que tengo y enfermedades que me vinieron después. Y bueno, yo lamentablemente mi tema del trasplante no ha sido muy bueno tampoco porque me volví a enfermar, mi hígado nuevo se volvió a enfermar.
Entonces, ha sido un poco complicado. Traje todos mis documentos ahora para que lo viéramos. Y eso. Tranquila, Mayela, lo vamos a revisar. La idea ahora era dar un poco del cierre a las preguntas. Es importante seguir recordándoles que el Instituto de Trasplante está ubicado efectivamente en el primer piso, que están nuestras secretarias, que los canales de comunicación son a través de los correos electrónicos formales que cada equipo tiene, cada programa. ¿Ya? Y consulten, ya no se queden con dudas, pero efectivamente ocupen los canales de comunicación correspondientes para poder siempre estar apoyándolo, no importando la cantidad de años que efectivamente estén trasplantados o no, ¿ya? Así que le paso el papel a Alejandra y muchas gracias a nuestros presentadores. Les damos las gracias a todos los que nos acompañaron. Les damos las gracias entonces a todos los que nos acompañaron acá en la mesa redonda.